No puedo contraer infecciones, no puedo enfermarme, vuelvo a crecer mis órganos en cuestión de segundos, puedo regenerar 1 litro de sangre cada 10 segundos, mis extremidades tampoco son un problema. Tengo lo que se puede entender mejor como un factor de curación masivo. Siempre lo he tenido, el factor de curación. Desde que era niño, nunca me raspé la rodilla, nunca me resfrié, nunca tuve que ir a la enfermera y nunca me rompí un hueso, a pesar de participar en varios deportes. Al principio, todo el mundo asumió que tenía un sistema inmunológico fuerte o que simplemente tenía suerte. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que era solo un tipo afortunado. Cuando fui a vacunarme, los médicos dijeron que mi piel era inusualmente gruesa y que tenían que inyectarme rápidamente y quitar la aguja aún más rápido. Ni siquiera me emborraché, no importaba cuántos tragos tomara, nunca me emborrachaba ni vomitaba. Siempre lo atribuía a algún tipo de inmunidad, nada de lo que fumé en mi adolescencia me llevó a ninguna parte tampoco. Tuve un accidente automovilístico cuando tenía 22 años. Fue malo, rodé 4 veces y terminé aplastado entre el auto que me chocó por detrás y un árbol. El auto fue destrozado, y yo también debería haberlo sido. Pensé que estaba muerto cuando vi que mi pierna destrozada comenzaba a agrietarse y a recomponerse a sí misma, cuando la sangre que brotaba de mi cabeza de repente se convirtió en un goteo, luego en nada. La vista que me quedaba en los ojos volvió con la misma rapidez. Los médicos llamaron un milagro que me alejara de ese accidente, lo más que había que hacer era sacarme del auto. Sabía lo que veía, pero los médicos me dijeron que probablemente solo estaba alucinando por el accidente. Cuando no tuve ni un pequeño latigazo cervical por la mañana, fui al hospital. Pensé que estaba en estado de shock y quería asegurarme de que no pasara nada. Ni siquiera un moretón. Los médicos me enviaron a casa esa noche, y cuando llegué a casa, necesitaba estar seguro de algo. Agarré un cuchillo de cocina y me corté el dedo índice izquierdo, lo suficiente como para cortar la punta del dedo. Me dolía como el infierno, pero como sospechaba, el sangrado solo duró un momento y la punta regresó. Se veía exactamente igual que el anterior, y sabía que no estaba alucinando ya que la punta de mi dedo incorpóreo todavía estaba en el mostrador. Este debería haber sido el descubrimiento de su vida, y por un breve segundo lo fue. Corrí al hospital y me corté el dedo en el vestíbulo. Dejé que el dedo incorpóreo cayera al suelo para terror de todos en la oficina, pero en cuestión de segundos, el dedo estaba de vuelta. Agarré mi dedo viejo y se lo mostré a las enfermeras que me rodeaban. Susurros de trucos de magia circularon hasta que me corté la mano. La sangre brotó por solo un segundo, como los últimos trozos de agua atrapados en el cabezal de una ducha, luego se detuvo. Mi palma regresó, luego mis dedos. En unos momentos, estaba en las noticias. El hombre sanador milagroso fue un titular que todavía recuerdo. Era una celebridad, era un filántropo y lo tenía todo. Vivía de las donaciones y de las campañas de donación de sangre que estaban dispuestas a darme. Terminé con la crisis de sangre, tengo sangre O, así que puedo dársela a cualquiera. Pasé muchos de mis días jugando videojuegos mientras una enfermera rastreaba cuántas bolsas de sangre producía en 8 horas. De vez en cuando, la enfermera tenía que llamar a un amigo para conseguir más maletas. Si bebía mucha agua ese día, bueno, se llenaban bastante rápido. Mi cuerpo se curó alrededor de las agujas, por lo que sacarlas fue un poco complicado. Finalmente, lo discutí con las enfermeras para mantener la aguja allí. Honestamente, no valió la pena la molestia, y desde que declaré que este era mi trabajo de tiempo completo, no era como si estuviera preocupado por lo que pensaría el trabajo. Dormir con él fue un poco extraño, pero te acostumbras. Cuando recibí una llamada de una de las muchas enfermeras que me atendieron, preguntándome si estaba dispuesta a donar personalmente mi riñón a su hijo, no sabía qué hacer. En ese momento, no estaba seguro de si podía o no volver a crecer órganos. Sin embargo, estaba un poco enamorado de ella, así que seguí adelante. Según los médicos, la mayor complicación con respecto a la cirugía fue descubrir cómo evitar que mi cuerpo cerrara la incisión. Solo tenían que tener a alguien raspando constantemente el área con un bisturí para mantenerla abierta, además de mantenerme lleno de anestésicos, mientras mi cuerpo los combate rápidamente.
En general, fue un éxito y, al final del día, estaba de vuelta en casa donando sangre nuevamente. Regresé al día siguiente y sí, tenía 2 riñones en pleno funcionamiento. Ni siquiera quedó una cicatriz de la incisión. Fue entonces cuando un médico entró en la habitación y se sentó conmigo. Un niño de 8 años necesita un riñón, ¿estás dispuesto a volver a pasar por la cirugía? No pensé, solo acepté. Más tarde ese día, el niño tenía un riñón funcional en él, y no me quedé con menos de lo que empecé. Me mantuvieron en el hospital durante la noche. No estaba seguro de por qué nunca me habían hecho antes, pero realmente no me importaba. Con todas mis donaciones, sangre y órganos, pagar las cirugías o la estadía en el hospital no fue un problema. En este punto, la gente todavía me donaba dinero directamente, y no me importaba perder un día de donaciones de sangre. Cuando me desperté esa mañana, una niña estaba sentada junto a mi cama y un médico cargado de uniforme se sentó de su silla. Esta es Samantha, va a necesitar un trasplante de corazón para el próximo mes o morirá. ¿Estás dispuesto? Era. No estaba seguro de si la extirpación de mi corazón me mataría. Volví a crecer un riñón 2 veces en 3 días y tenía confianza. Esa niña tenía un corazón al final del día, y yo también. Tampoco me permitieron irme entonces, pero lo entendí. Estaba empezando a sentir nostalgia en ese momento, y traté de irme en medio de la noche, pero varias enfermeras me detuvieron rogándome que me quedara. Hablándome de todos los órganos que necesita el hospital, de lo poco personal que están, de lo rápido que podrían resolver los principales problemas mundiales si me quedara un poco más. Le di a 3 personas la oportunidad de vivir vidas normales o seminormales hasta ahora. Doné tanta sangre que en ese momento nunca vi ningún anuncio de campañas de donación de sangre, así que ¿por qué detenerme ahora? Pensé que sería un héroe si hacía esto. Sería una leyenda. Probablemente ya lo estaba. Decidí volver a mi habitación con la condición de que una enfermera me trajera comida para llevar y un Red Bull. Tenía ambos cuando me duché y volví a la cama. Después de comer, entró un médico y puso un cuaderno grande en mi escritorio. En él estaban todos los trasplantes de órganos necesarios en el hospital y cuánta sangre se necesitaría. Me preguntó si estaría bien para hacer estas cirugías y que sacarían más órganos por cirugía para maximizar la eficiencia. También me tomaban sangre durante estas cirugías. Miré los nombres, cada uno de ellos era una vida, una persona que me incomodaría levemente, pero a cambio les daría vida. Les daría una oportunidad. Acepté y me llevaron de urgencia a cirugía. Esta fue la primera vez que no me anestesiaron. Traté de luchar, pero me dieron lo suficiente para que no pudiera moverme, pero podía sentir todo, la aguja en mi piel, sus manos cavando al azar a través de mí para recoger mis órganos. Se tomaron injertos de piel, ni siquiera sé qué hicieron con ellos. Mi plasma fue desviado y me volvieron a coser. Una vez que desapareció el efecto de la anestesia, decidí irme. Luché contra los médicos proclamando cuánto milagro era y cuánto iba a hacer por la gente. No me importaba, no era un conejillo de Indias. Todavía soy un humano. Traté de ir, pero sentí un pequeño pinchazo y estaba fuera. Mi factor de curación es increíblemente fuerte. Tan fuerte que durante las donaciones de sangre, mi cuerpo sanaba con las agujas. Tan fuerte que los médicos tenían bromas sobre mí absorbiendo sus herramientas, Dios sabe cuántas están atrapadas dentro de mí mientras escribo esto. Dudo que se molesten en extraerlos más. Puedo sanar alrededor de las cosas, y eso es con lo que me desperté. Mis 2 pies se habían abierto y los barrotes de las camas del hospital se habían insertado a través de ellos. Fui sanado en mi cama, ninguna cantidad de lucha logró liberarlos. Normalmente, simplemente los habría cortado y escondido hasta que volvieran a crecer. Esta era una habitación de hospital, no había equipo a mi alrededor ya que no podía enfermarme y no había nada con que liberarme. Día tras día, me llevaban a las habitaciones, me daban apenas suficientes sedantes para evitar que me moviera demasiado, dañando mis valiosos órganos. Los médicos y las enfermeras me veían mirando fijamente y hablaban de mi milagro, y de cómo era una buena persona por hacer esto. Hablaron como si yo no estuviera allí.
Apenas podía abrir la boca para gemir de dolor, pero cada vez me callaban como un niño pequeño que tiene una rabieta y continuaban cortando y haciendo palanca. Varias personas necesitaron raspar las incisiones para que no se cerraran, grupos de carne con cintas cubrían el piso después de cada cirugía. Cerraron mis persianas y se llevaron mi teléfono. Los únicos dos restos de mi vida que aún tenía. Ahora ni siquiera podía saber si era un buen día afuera o no. Deben haberme atrapado mirándome, no querían que dañara mis valiosos ojos. Constantemente tenía una enfermera en la habitación, pero rara vez hablaba con ellos. Todo lo que me hablaban era de algún milagro enfermizo que tuve, luego hablaban de lo pequeña que Susie puede vivir una vida normal mientras yo estoy atrapado aquí siendo desgarrado y dejado allí para sanar. Dejaron incluso de coserme, no querían desperdiciar ningún recurso, así que simplemente dejaron mi cavidad vacía abierta para sanar. ¿Alguna vez has olido sangre? Probablemente, sí. ¿Alguna vez has olido tus propios órganos? ¿Has olido lo que debería haberte matado? ¿Has visto lo que debería haberte hecho para siempre? Dios, ¿por qué me dieron esta habilidad? Ya ni siquiera sé qué año es, qué día es o cuántos de mis órganos ensucian a la población en general. ¿A cuántas personas he salvado? Todo es un número en este punto. Solía recibir cartas y regalos, pero ahora me siento en una habitación oscura del hospital que rara vez se limpia. Tengo suerte si recuerdan ese factor de curación o no, tengo que usar el baño de vez en cuando. Tengo suerte si consigo una barra de chocolate en Halloween o un pequeño árbol de Navidad colocado en la habitación. Tengo suerte si recuerdan que todavía estoy vivo. Durante una de mis cirugías, mientras miraba fijamente las luces fluorescentes, con la esperanza de que tal vez fuera la luz. Escuché una conversación y, finalmente, un dolor desconocido. Te acostumbras a que te abran y te desgarren. No estaba acostumbrado a este dolor. Era una novela, lo único que me quedaba era dolor, pero al menos era algo nuevo. Miré hacia abajo cuando comenzaron a cortarme la pierna, arrancándola bruscamente. Un pequeño chorro de sangre salió antes de que la herida se convirtiera en una costra, luego en un bulto. Ahora el otro. Luego mis brazos. Solo podía mirar a los médicos mientras arrojaban mis piernas a un congelador. Una de las enfermeras comenzó a hablar. ¿Crees que realmente va a marcar la diferencia? Mientras no les digamos de dónde vino, ¿crees que a los niños hambrientos les importa? En este punto, creo que estaba tan hastiado que la idea no parecía extraña. Existí como una fábrica de órganos viviente. ¿Cuánto peor es ser una fuente infinita de alimento? Comenzaron a tomar mis piernas al menos una vez al día, mis brazos 2 veces. Supongo que mi factor de curación tiene límites, mis piernas tardan un día entero en volver a crecer cuando mis órganos están dañados, y cada vez que mis piernas comienzan a sanar, se cortan nuevamente. No entiendo completamente mi factor de curación, pero entiendo lo siguiente: no puedo envejecer, no puedo enfermarme ni tener infecciones, no necesito comer mucho, pero aumenta mis habilidades. Y las personas que reciben mis donaciones no obtienen mis habilidades. Conozco algunas limitaciones más. Si todo mi cuerpo está muy dañado, mi cuerpo se centrará en los órganos más importantes como el corazón en lugar de curar mis piernas. Sin comida, la curación se ralentiza, y ahora sé de otra. Esperé hasta que mis brazos regresaron para escribir esto, y me falta un dedo, mi otra mano es mucho más pequeña. Parece que pertenece a un niño de 9 años en lugar de a mí, sin importar la edad que tenga, pero está pegado al brazo de un hombre adulto. La eliminación y curación constantes deben haberme dañado. Por eso escribo esto. Por eso estoy publicando esto. Quiero que la gente sepa de dónde vienen los órganos. Quiero encontrar una enfermera, o alguien que pueda hacerse pasar por una, para que me dispare. Justo en la cabeza, donde sabes que matará. No han tocado mi cerebro, y es mi única esperanza de muerte. Es la única incógnita que tengo. Es la última esperanza que tengo. No me cortes el cuello, simplemente sanará. Nada en ese sentido funcionará. Necesito que me maten a tiros, o simplemente me disparen. Necesito un cierre, o sabré que no puedo morir y estoy atrapado así, o ya no será mi problema.
Anoche, logré robar a una amable enfermera que estaba dispuesta a acercarse lo suficiente a mí como para permitirme robarlo. Casi puedo asegurarles, en este momento, que cuando finalmente se den cuenta de que tengo el teléfono, encontrarán una manera de asegurarse de que nadie se acerque lo suficiente como para que robe otro. Sé que soy egoísta, quiero deshacerme de lo que podría ser una fuente de vida para millones. He dado tanto, creo que merezco solo una cosa. No sé si funcionará, pero por favor, que alguien me dispare. Por lo menos, me hará saber que no hay forma de salir de esto, al menos, tendré ese poco de cierre. Entonces, por favor, si eres enfermera u otro profesional médico, pregunta por el hombre que vuelve a generar órganos. Si te llevan a mí, por favor no lo dudes. Dispárame.